En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor, que siempre estemos puestos y bien dispuestos a escuchar y a meditar y profundizar y sobre todo poner en práctica tu palabra. Hoy jueves 23 de enero meditaremos el Evangelio según San Marcos en su capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedentes de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de que de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que no lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenos días, queridos hermanos. Pues para mí es un motivo de mucha alegría, sobre todo el compartir estos momentos de dicha y de alegría y de felicidad en estar en ese diálogo cara a cara con el Señor, y sobre todo el enriquecernos mutuamente, el hacer este contagio de fe, que todos, cada uno tenemos muchos puntos de vista sobre este Evangelio. Entonces, yo quiero hacerles partícipes de estos momentos tan gratos y tan satisfactorios que nos ayudan a ir creciendo día a día más y tener esa pasión y ese anhelo en escuchar, porque sabemos que el Señor nos lleva día a día a una nueva aventura y precisamente Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos para que ese conocimiento que Él nos transmite a través de su palabra, la llevemos sobre todo en práctica en nuestro diario vivir. El Evangelio del día de hoy me llama mucho la atención. Tomé dos puntos para reflexionar este día. El primero, que nos muestra el Evangelio, esa necesidad que tiene el hombre y que tenemos cada uno de nosotros, de precisamente salir en busca de aquel que sabemos y que conocemos, que nos puede sanar, nos puede llenar ese vacío que a veces traemos. Y la gente en aquel entonces acudían porque habían escuchado de las maravillas que hacía, que curaba. Ellos quizás acudían por esa cuestión de la curación, porque habían tenido por oídas o por conocimiento, y venían de muchas partes. Iban de muchas partes, como lo menciona aquí en este pasaje, como esa actitud de aventurarse, de no fijarse inclusive hasta los riesgos, dejaban a veces hasta de comer, hacían grandes travesías, porque sabían que ahí en Él iban a encontrar eso que ellos buscaban, su sanación de algún mal, algún padecimiento que tenían, o sobre todo por la curiosidad, que quizás esa era pero algo tenía que los motivaba. Pero esos tiempos me ayudan a mí para reflexionar y saber que esos mismos tiempos son los actuales, porque me doy cuenta cuánta
cuánta necesidad precisamente hay de esa cercanía, de esa búsqueda precisamente de aquel que sabemos que Él es todo. Él nos llena todos esos vacíos que a veces en nuestro corazón no lo encontramos ni con las riquezas, ni con el poder, ni con lo que el mundo nos ofrece. Entonces, aquí me detenía yo en esta reflexión y decía, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo me acerco yo con el Señor? En busca, por conveniencia, por ver en Él, o sea, una especie como de negociación. Si tú me curas este mal, yo te hago esta manda, me hago esto, me voy a confesar, cambio mi vida. O sea, son situaciones que de veras debemos de reflexionar y profundizar. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra necesidad de precisamente esa búsqueda? Si realmente mi actitud es de esa búsqueda sincera, apasionada, de tener siempre en mente que solamente reconocer que en Él encuentro todo, porque solamente Él puede satisfacer todas esas necesidades. Vemos en la actualidad cómo a veces los migrantes, que ahorita están en la actualidad, o sea, eso de los migrantes, cómo salen, arriesgan sus vidas en busca de nuevos horizontes, pero ellos lo hacen por una necesidad material, por aquel que se ven imposibilitados, que ya no ven en sus patrias algunas oportunidades para salir adelante, la necesidad del alimento para sus hijos, entonces se arriesgan. Pero aquí en la actualidad también la gente ha perdido ese sentido de que también el espíritu tenemos esa necesidad y se ve esa necesidad en Dios, pero pareciera como que si Dios fuera de las lamparitas de Aladino, Señor, llego aquí ahora porque traigo esto, y como que si buscásemos una negociación, si tú me haces, yo voy a este cambio de vida, y realmente esto no es así. Esto no sé si me hacía ver en esta meditación cómo el Señor no vamos, no acude a veces a nuestros caprichos, sino que nosotros queremos unas soluciones como mágicas, como inmediatas, y si no me concedes esto, pues yo ya no te sigo, yo hago lo que me da mi gana, es pura falsedad, es pura fantasía, no es cierto. Entonces, la fe en Él y esa credibilidad y esa esperanza puesta que debemos tener cada momento en Él, la dejamos y la vamos haciendo a un lado. Y, y esto es muy profundo, sobre todo el ver que estamos hechos de cuerpo y alma. Así como el cuerpo necesita el alimento, el alma, nuestro espíritu necesita precisamente de esa unidad, de esa continua y perseverante acción de contacto con Él, para que realmente que Él es el camino, la verdad, la vida, aquel que nos guía, aquel pastor que nos lleva por caminos y senderos rectos, por aquellos valles plenos de satisfacción, de alegría, de felicidad, que precisamente hay que tener nuestra esperanza puesta en Él que es todo. En Él llega, nos promete y nos da precisamente esa vida plena, esa felicidad que todos buscamos, pero a veces nos inclinamos y la buscamos y creemos que en esos falsos ídolos o dioses que el mundo nos ofrece, ahí está la felicidad, en el dinero, en el placer, en el poder, pero todo esto sabemos que es una falacia, sabemos que son pasajeros y eso no dura, eso se disipa y volvemos a lo mismo. Solamente en Él encontramos la plenitud. Me llama también la atención de este pasaje cómo hasta los demonios se inclinaban
y reconocían y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero aquí me, me, me cuestionaba, decía, ¿cómo es que Jesús les prohibía que lo gritaran? Pero a veces nosotros tenemos esas experiencias que es el mismo pecado, el mismo demonio. Cuando le damos la espalda a Dios, el mismo demonio nos dice, no es cierto, no te creas, tú lo puedes, tú eres solo, tú eres libre, mira que bien estás, no necesitas de eso. Entonces, aquí precisamente Jesús nos da a entender, o yo entendía que, que, que el demonio a través de esta mentira, gritaba, gritaba, pero no como un reconocimiento verdadero, sino como hacernos creer que es una mentira para no creer, porque a veces pasa en mucha de la gente que ve que si el Señor no les concede eso, a veces hasta reniegan de su propia fe y los lleva a tener una actitud contraria, el darle la espalda, y no, y Jesús con su muerte en la cruz nos liberó, y precisamente por eso hasta los demonios sabían que el proyecto de Dios era ese precisamente, el traer esa salvación a todos nosotros, a toda la humanidad. Entonces, debemos y tenemos ese gran compromiso de ser esos brazos, ser esos pies, esa boca, de anunciar esa nueva, esa vida nueva, esa, esa palabra de Dios que transforma y renueva y nos va y nos lleva hacia ese camino. Es un camino, es un camino de a lo largo de la vida que no es fácil. Debemos de pasar precisamente por varias situaciones, muchas situaciones que a veces no son buenas, pero sabemos que contamos con Él. Él siempre está con nosotros. Dios está todos los días y cada momento, cada segundo, porque Él está en cada uno de nosotros. Él es nuestro camino, Él es nuestra vida, Él es todo. Por eso, pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude, que tengamos precisamente ese corazón abierto para asimilar, meditar y practicar y poner en práctica como es su palabra. Y así de esta manera, frecuentando los sacramentos, la reconciliación, en esa cercanía que nos llevará y nos impulsará su espíritu a ser esos testigos, esos misioneros que lleven esta buena nueva a mucha gente, que sabemos que hay mucha necesidad. Y en ti y en mí tenemos ese compromiso, porque como hijos de Dios, en esa identidad que el bautismo nos ha dado, pongámoslo ahí y ejercitemos ese bautismo a través de ser esos apóstoles sedientos, así como el Señor nos dice, de sedientos de que el mundo crezca, que su reinado crezca y para que todos lleguemos a esa vida que nos ofrece, esa vida plena que un día Él nos tiene prometidos. Hermanos, que María Santísima nos cubra, nos ayude y nos proteja siempre con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendecido día, hermanos. Dios los bendiga.